Buenas a todos, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse, los invitamos a que nos escriban, estamos atentos a sus comentarios. Si de pronto no hemos dado alguna respuesta, les pedimos paciencia, vamos en orden, de acuerdo a lo que nos va llegando también internamente o de acuerdo con lo que alrededor nos van preguntando. El día de hoy la señora Ana Huertas, quien compró una vivienda de interés social, a una constructora, nos pregunta si puede vender este inmueble ya que lo adquirió con subsidio, un subsidio gubernamental, ya sea Mi Casa Ya o el de la Caja de Compensación, y quiere venderlo, pero en su folio de matrícula, en el certificado de libertad, aparece inscrita una prohibición de transferencia y un derecho de preferencia, como unas limitaciones o gravámenes de acuerdo a los códigos registrales. Entonces la respuesta es sí, sí puede venderlo. Esto en razón a la ley 2079 de 2021, la que reguló algunos temas en materia de hábitat. Y básicamente esta ley eliminó esa restricción, ese gravamen que tenían o limitación que tenían los inmuebles en cuanto al derecho de preferencia y a la prohibición de transferencia, que era hasta por 10 años las personas que hubieran adquirido el inmueble con un subsidio familiar, ya sea, reiteramos, caja de compensación o Mi Casa Ya. Entonces la respuesta es sí lo puede hacer. ¿Qué lo faculta o en dónde amparamos nosotros nuestra respuesta? En el artículo 13 de esta misma norma, que en el parágrafo señala la prohibición, parágrafo 2, voy a leer el parágrafo 2 textualmente: la prohibición de transferencia de que trata el presente artículo se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. ¿Cuándo procede la prohibición? Solo cuando el gobierno o la entidad que otorgue un subsidio lo entregue en especie. ¿Qué quiere decir? Le entregó unas tejas, le entregó unos ladrillos, le entregó un hierro para que construyera su casa. Eso en especie sí tiene prohibición de transferencia. Lo que sea en dinero, los subsidios que sean en dinero, como la mayoría, como el caso de la señora Ana Huertas que nos pregunta, pues estos no tienen que llevar las escrituras de transferencia o de compraventa, no tienen que llevar ese acto de prohibición de transferencia y el derecho de preferencia. Entonces, a partir de esta norma se quita esa limitación o gravamen de las anotaciones que deben llevar y de los actos que deben llevar la escritura. La misma norma señala, el parágrafo 3, con la entrada en vigencia de la presente ley, la provisión de transferencia solo aplica para los subsidios a título 100% en especie, como habíamos manifestado, por lo cual se entienden exentas de esta provisión las demás modalidades de operación del subsidio familiar de vivienda. Y hay un parágrafo que dice, en ese mismo artículo 13, que es la base de todo esto que estamos hablando, de la ley 2079 de 2021, señala que las modificaciones contenidas en esta disposición benefician a los hogares que hubieran recibido el subsidio con anterioridad a su promulgación. En este sentido, se podrá realizar la disminución en sus años de aplicación en el caso de subsidios de vivienda 100% en especie o el levantamiento de la prohibición de transferencia para todas las demás modalidades del subsidio en los folios de matrícula inmobiliaria, acto que se encontrará exento del pago de derechos registrales. Entonces, hay que aclarar otro tema. Para los subsidios en especie se reduce, antiguamente eran 10 años y se reduce a 5 años, los que sean en especie, los que les hayan entregado tejas, ladrillos, ejemplo. Los que no, como cuando es en dinero, los subsidios que la mayoría en suelo urbano o en las ciudades entregan es en dinero. Estos subsidios no están sujetos a la prohibición de transferencia o al derecho de preferencia. Y como lo dice este artículo, si usted compró antes del 2021 que salió esta norma, más exactamente fue expedida, fue en enero 14 de 2021, y usted compró antes, dice, esta norma no me aplica a mí porque compré antes. Sí le aplica bajo ese parágrafo del artículo 3, que dice que no importa cuándo usted haya comprado,
tiene derecho a levantar la prohibición de transferencia y el derecho de preferencia. O sea, ya no tiene que esperar 10 años. Si usted llevaba 1 año o 2 años o 3 años viviendo en su casa como era el objeto del subsidio que usted comprara para vivir usted, con esta norma usted puede solicitar el levantamiento de esas medidas y vender su inmueble. Actualmente, si usted compra hoy, le hacen la escritura de transferencia, no debe llevar ese acto, la escritura, la prohibición de transferencia o el derecho de preferencia. No lo debe llevar porque el registro no lo va a inscribir en ese inmueble. Entonces usted puede al otro día de comprar vender su inmueble. Nada lo va a restringir, salvo el patrimonio de familia que tienen estas viviendas, que ese ya será otro tema. Pero bajo estos gravámenes o limitaciones no tendría usted ninguna restricción. Bueno, la pregunta ahora es, ¿y cómo hago? O sea, sí se puede, la norma lo permite, pero ¿cómo se hace? Entonces, en el año 2021, el suscrito presentó un derecho de petición a la Superintendencia de Notaría y Registro, donde le preguntó eso. Bueno, ¿y qué debe hacer la persona? ¿Cómo se materializa esto? Han habido posturas, pues en el desarrollo de esto, cada oficina de registro a nivel nacional ha tenido unas posiciones, pero tanto el Ministerio de Vivienda como la misma Superintendencia de Notaría y Registro han sentado una posición, y es la siguiente. Primero, el Ministerio de Vivienda ha mencionado en distintos conceptos, les voy a leer un pedacito de un concepto que emitió donde dice cómo ellos interpretan. Entonces ellos dicen, se considera que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 13 de la Ley 2079-2021 que les leí, los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda podrán adelantar de manera directa los trámites para el levantamiento de la restricción de transferencia, incluidas los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles frente a los cuales se aplicó la subvención o el subsidio. Lo anterior teniendo en cuenta que la enajenación del inmueble en subsidios distintos al del 100% en especie ya no es una restricción asociada a la asignación del subsidio, y en esta medida no se hace necesaria una autorización de quien lo haya otorgado. Lo anterior significa que basta para su levantamiento la habilitación otorgada por medio de la disposición normativa de la referencia, sin ser necesario un pronunciamiento adicional por parte de la entidad otorgante del subsidio de familia de vivienda. Entonces, ¿por qué hace claridad esto la superintendencia? Voy a leer otro concepto de la misma entidad muy sencillito que dice: de esta manera los hogares podrán acudir ante las oficinas de registro de instrumentos públicos con el fin de solicitar el levantamiento de esta restricción, para lo cual bastará con la solicitud de aplicación del parágrafo transitorio instituido en el artículo 13 de la Ley 2079-2021. Entonces, la posición del Ministerio es con que el parágrafo transitorio, artículo 13 de la Ley 2079, haya planteado que que se levanta, o sea, ya no hay prohibición de transferencia en Colombia, ya no hay derecho de preferencia en Colombia. Con esta ley se levanta, ya no es necesario, ninguna constructora, ninguna persona puede incluir en las escrituras esto. No le van a dar trámite en las oficinas de registro, así lo haya incluido. Entonces no le van a dar trámite a eso. Puede que le den trámite como un registro parcial a la venta, si ya traen esos actos las escrituras a solicitud de parte, porque el servicio registral por regla general es a petición, a ruego. Lo que pide la persona, el registrador evalúa, y si es procedente con la norma lo registra. Entonces, conclusión, se puede levantar, ya sea antes de la ley o después de la ley, se puede levantar, ya no hay prohibición de transferencia. Segundo, según el ministerio, yo debo acercarme a las oficinas de registro y ya levantarla. Pero ¿qué ha dicho la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la que rige tanto a las notarías como a las oficinas de registro, que es donde uno lleva el documento para que quede como propietario o levanten estos limitaciones o gravámenes? Pues que ha dicho lo siguiente: así las cosas, en lo concerniente a la primera pregunta de la consulta, si el subsidio se otorgó antes y o dentro de la vigencia de la ley,
y no es 100% en especie, no hay lugar a incluir en la escritura pública la prohibición de transferir el dominio ni el derecho de preferencia, conforme a lo sustentado en la parte precedente. En lo referente a una pregunta que se hizo, es menester precisar que dentro del texto de la ley se avisora cuáles son los temas que requieren reglamentación. Hay unos temas que requieren reglamentación, pero concretamente dijo que el artículo 13, que es el parágrafo que es el que nos aplica a la señora Ana Huertas, no requiere reglamentación, sino que opera de pleno derecho. Y la Superintendencia de Industria y Comercio ha mencionado que para poder hacer estos trámites ha señalado que simplemente se requiere, por haberse registrado mediante escritura, se requiere otra escritura. Entonces, lo que debemos hacer es, algunas oficinas de registro señalan que se requiere para poder hacer la escritura, para levantar este gravamen, se requiere que comparezca la entidad otorgante del subsidio, a lo cual el Ministerio de Vivienda ha señalado que no, que opera de pleno derecho, simplemente se debe levantar mediante una escritura. La misma Superintendencia de Notaría de Registro ha dicho sí, simplemente que yo no puedo cancelar porque usted venga aquí a la oficina a decirme pasarme una carta, cancelar un asiento registral, sino que así como fue por escritura, usted está habilitado por la ley, no necesita que comparezca la entidad que le otorgó el subsidio, vaya a una notaría, lleve el título con el que le grabaron, el título antecedente, donde también se hizo la compraventa, su copia de su cédula, y haga la solicitud del protocolo de estos documentos que quedan en la escritura de levantamiento de la prohibición de transferencia del derecho de preferencia. En la notaría le hacen esa escritura y esa es la que se registra para levantar, para que el registrador pueda levantar este derecho y usted pueda vender, si no tiene otro gravamen o limitación en su certificado de libertad. Entonces, en conclusión, ir a la notaría, llevar el título antecedente, llevar el título o la escritura por la que usted compró y donde le grabaron o le impusieron el gravamen de prohibición de transferencia o la limitación de transferencia y el derecho de preferencia, con su copia de cédula, y muy sencillamente se debe correr, y esto es lo que se debe registrar. Entonces, es muy sencillo. Cualquier cosa, yo les voy a dejar algunos conceptos, si ustedes quieren escríbanme y yo les envío los conceptos tanto del Ministerio de Vivienda o los conceptos de Supernotariado, para que ustedes no tengan ningún problema en ninguna oficina de registro a nivel nacional, sino que sea claro que sí se puede levantar, no requiere comparecencia de la entidad otorgante del subsidio, simplemente requiero una escritura donde yo protocolizo el título antecedente, la escritura donde está el acto de prohibición de transferencia y el acto de preferencia. Y eso con mi cédula es lo que se eleva a escritura para hacer la cancelación o levantamiento de esos dos gravámenes o limitaciones, que es prohibición de transferencia. Bueno, muchas gracias. Por favor, escríbanos. Si es de utilidad esto, síganos y suscríbase a nuestro canal. Gracias.